El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera. Esta técnica es denominada xilografía. El invento se debe a monjes budistas, que impregnaron tallas de color para imprimir con ellas sobre seda o papel de trapos. El primer libro impreso es un sutra budista con ilustraciones y data del año 868. Los caracteres móviles de imprenta y con ellos la composición tipográfica se deben al alquimista chino Pi Cheng. Estas se realizaban con arcilla sobre moldes en negativo y posteriormente se cosían. Una vez terminados se unían sobre un marco metálico componiendo frases, unidos todos con masa adhesiva, y se procedía a la impresión. Con la composición tipográfica surgió un modo de impresión más rápido y flexible que la xilografía. Estas técnicas llegaron a Occidente mucho después. El holandés Laurens Koster será el primero en utilizar tipos móviles de madera. Aunque universalmente se considera inventor de la imprenta a Johannes Gutenberg por su creación de los tipos móviles de plomo fundido, mucho más recientes. En 1437, Johannes Gutenberg encargó a un tornero la construcción de su imprenta. Él mismo creó los moldes para el fundido de las letras en plomo, que se unían letra por letra, formando las palabras en relieve, llamada galera de composición. En 1447 consiguió imprimir un pequeño calendario y en 1451 una gramática en latín. Pero su obra cumbre sería la Biblia. A partir de su muerte en 1468, su invento se extendió por toda Europa y permaneció prácticamente inalterable hasta principios del siglo XX. Muchas técnicas han ido sucediéndose y variando con el paso del tiempo. Así, los primeros restos hallados de la técnica del hueco grabado datan del año 1446 y pertenecen a un maestro alemán que grababa sobre planchas de cobre con ayuda de un buril. Una vez cubiertas con tinta, esta quedaba retenida en el interior de las líneas de la imagen grabada, mientras que el resto de la tinta desaparecía al limpiar la plancha. La impresión se realizaba sobre papel húmedo y con la ayuda de una prensa. Esta técnica sería mejorada, apareciendo así el heliograbado. Consistía en la misma técnica, pero con la aplicación de cilindros. En 1710, dos inventos confieren un gran impulso a las técnicas de impresión. El primero es el realizado con la tricromía. Es la reproducción de imágenes en colores a partir de tres colores básicos: rojo, azul y amarillo. La segunda técnica es denominada estereotipia. Este proceso permitía la reproducción masiva, rápida y barata de formas de impresión en relieve basadas en planchas de plomo. Más adelante, en 1796, aparece la técnica de impresión denominada litografía. Se trata del primer proceso de impresión en plano. Para esta técnica se empleaban como soporte placas de piedra caliza que absorbían las sustancias grasas y el agua. Si se dibujaba o escribía sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido se humedecía la superficie con agua, esta penetraría en la piedra solo en aquellos lugares no cubiertos por trazos escritos. Luego se aplicaba tinta grasa de impresión sobre la piedra. Las zonas mojadas no la aceptaban, mientras que quedaba adherida al resto de la plancha, pudiendo procederse a la impresión. En 1822 se logra construir la primera máquina automática para componer textos. La idea era mecanizar y facilitar al máximo la complicada tarea de componer manualmente los tipos de plomo de la tipografía. En 1846, el inglés Smart inventa una rotativa para la impresión litográfica, en la que todo proceso se automatiza excepto para la entrada y salida del papel. Surge así la primera imprenta de offset automática. En 1848, el diario londinense The Times pone por primera vez una rotativa rápida de este tipo. Yesterday,
December 7th, 1941, a date which will live in infamy. El 8 de diciembre de 1941, 60 millones de norteamericanos sintonizaron su radio para oír a Franklin Delano Roosevelt pedirle al Congreso que declarara la guerra contra Japón. Ese día de 1941, la radio ocupó la posición central en la vida norteamericana. La gente confiaba en ella al buscar información, entretenimiento, muchas veces religión, y como una línea de vida para conectarse con el mundo que les rodeaba. Nadie conoció el poder de la radio mejor que Roosevelt, quien con excelentes resultados la utilizó para tranquilizar a los norteamericanos durante los oscuros días de la depresión. Ahora, una vez más, escucharían la voz familiar de su presidente en hogares, oficinas, restaurantes, supermercados o estaciones de gasolina. La radio estaba en todas partes, era algo normal, a pesar de que solo pocas décadas antes no había existido. No fue Marconi. La mayoría le atribuye a Guillermo Marconi el haber inventado la radio, quien también es reconocido como el inventor del telégrafo inalámbrico, cuya patente obtuvo en 1896. Aunque era un brillante científico, Marconi no trabajó solo, tuvo muchos colaboradores y fue él quien se convirtió en el exponente y beneficiado de siglos de investigación en el área de la electricidad magnética. En cierta forma, es posible que Marconi sí descubriera la radio, pero descubrimientos previos realizados por una serie de grandes científicos y pensadores le dieron a Marconi muy buena idea de dónde buscar. La gran colaboración. La sed de guerra del ser humano creó la necesidad de comunicarse rápidamente a grandes distancias con el fin de llevarle ventaja a sus enemigos. Los caballeros medievales usaban el reflejo de la luz del sol sobre sus escudos como señales. Los soldados de Napoleón confiaban en sus trompetas y tambores. Los indios nativos norteamericanos intercambiaban señales de humo, mientras que los colonos norteamericanos se comunicaban con banderas. A principios del siglo XIX, el descubrimiento y desarrollo del electroimán hizo científicamente posible la comunicación telegráfica. En 1835, Samuel Morse envió su primer mensaje de puntos y rayas a través de los cables del telégrafo desde Washington a Baltimore. A comienzos de la Guerra Civil, el mismo país que estaba a punto de dividirse por un conflicto entre norte y sur, acababa de ser unificado de este a oeste al completarse la instalación de un cable demográfico transcontinental. 2 años después de terminar la guerra, se tendió un cable transatlántico. Poco tiempo después de instaladas las líneas telegráficas, los científicos se percataron de que la corriente eléctrica se escapaba de los cables, magnetizando objetos metálicos situados a distancias considerables. La causa de este fenómeno permaneció como un misterio hasta 1856, cuando James Clerk Maxwell, un físico inglés, probó matemáticamente que los impulsos eléctricos viajan en el espacio en forma de ondas. Estas ondas electromagnéticas, escribió, tienen la misma forma y la misma velocidad de la luz. Well, I think the history of radio starts with a man named Clerk Maxwell in the 19th century, who really stands as one of the most important physicists of all time, and really as important as Newton. Clerk Maxwell postulated the existence of electromagnetic waves, which of course are responsible not only for sound, but for all of the light that we have around us. En 1887, Heinrich Hertz, un joven científico alemán, intentó aplicar la teoría de Maxwell. Creó un aparato que consistía en 2 bolas de metal separadas entre sí por un pequeño espacio. Hertz conectó este artefacto a un carrete de cable, una batería, un interruptor y un envase de luz concebido para almacenar electricidad. Con solo activar el interruptor, Hertz logró que los electrones saltaran al espacio existente, alternando la polaridad de las bolas de negativa a positiva. Hertz llamó a este aparato un oscilador, porque la chispa oscilaba continuamente siempre que la corriente alterna fuera mantenida. Extendiéndose en su experimentación, Hertz conectó una bola de metal en cada extremo de un cable, creando una especie de lazo, pero dejando nuevamente un espacio entre los extremos. A continuación, acercó el lazo de cable al oscilador, pero sin tocarlo.
Al encender el circuito del oscilador, una chispa saltó entre el espacio y el lazo. ¿Cómo podía suceder esto? Se preguntó Hertz si el lazo y el oscilador no estaban conectados. La respuesta que Hertz especuló tenía relación con la existencia de ondas electromagnéticas. Estas ondas habrían viajado a través del aire del oscilador a la chispa. Este simple experimento se convirtió en la primera transmisión de radio. 5 años más tarde, Guillermo Marconi, de 18 años, leyó acerca de los logros de Hertz y al instante vio las posibilidades comerciales de la comunicación inalámbrica, especialmente para la industria de la navegación. Convirtió el tercer piso de su casa en un laboratorio y empezó a leer todo lo que caía en sus manos relacionado con ondas hertzianas. Su objetivo era comenzar donde Hertz y otros se habían detenido. His parents had a very large estate in Italy. His mother was a Jameson from the Irish Whiskey Company. And when Marconi could not get the Italian government interested in his wireless telegraphy, his mother took him to London and connected him with the British postal authorities. And they saw the potential of what wireless telegraphy would do and immediately snapped up the patent. A pesar de no haber tenido entrenamiento científico, Marconi fue capaz de incrementar la eficiencia del oscilador de Hertz a través de ensayo y error. Marconi agregó una antena conectada a tierra con la que logró enderezar las ondas, aunque nunca supo por qué. Posteriormente descubrió que elevando su antena podía ampliar la extensión de transmisión. Cuando se estableció en Inglaterra, Marconi ya había transmitido en código Morse vía inalámbrica a la impresionante distancia de 9 millas. En 1898, Marconi logró transmitir los resultados de una competencia de yates desde un motorremolcador, permitiendo que los periódicos imprimieran historias sobre la carrera antes de que los yates se regresaran a la costa. Como consecuencia, los dueños de embarcaciones comenzaron a adquirir sistemas inalámbricos y los instalaron en sus naves. El 27 de marzo de 1899, Marconi envió una señal inalámbrica a Francia a través del canal inglés. Lo que opacaba un poco los logros de Marconi, aunque solo fuese en su mente, era el hecho de pensar que la comunicación inalámbrica solo tendría éxito si era privada. El telégrafo y el teléfono eran privados, conectaban únicamente a la persona que transmite y al receptor. Pero la comunicación inalámbrica podía ser captada por cualquiera con un receptor. Para él, la privacidad era la clave del éxito en las comunicaciones, pero antes de aislar las señales, tenía que distinguir unas de otras. En Inglaterra, Sir Oliver Lodge había patentado la planta para regular la longitud de onda del transmisor, logrando que el receptor sintonizara solo esa onda. Marconi le compró la patente. A comienzos del nuevo siglo, ya el aire estaba plagado de señales inalámbricas consistentes solo de puntos y rayas. En 1901 se realizó el primer mensaje transatlántico a través de comunicación inalámbrica. 4 años después, el buque de vapor Arapaho usó por primera vez el código de emergencia internacional SOS. Poco tiempo después, a toda la flota naval norteamericana se le incorporó el equipo de Marconi. En la noche de Navidad de 1906, operadores inalámbricos, tanto profesionales como amateurs del área de Brant Rock, Massachusetts, captaron una señal que jamás olvidarían. En vez de los usuales puntos y rayas, escucharon voces humanas y las cuerdas de un violín entonando un viejo villancico. El responsable de esta transmisión fue un científico llamado Reginald Aubrey Fessenden. Norteamérica ama a la radio. La radio no podía perder. La caída de la bolsa de valores y la depresión no le enfriaron a los norteamericanos su entusiasmo por la cajita mágica y un sintonizador. Los teatros cerraron, los clubes nocturnos perecieron, las compañías de teatro desaparecieron, pero la radio prosperaba. Radio was very important in the Depression because it was cheap entertainment. If you didn't have the buck to go to the movie, you stayed at home and you heard some good stuff. And Edwin, the fire chief. Between 1930 and 1933, 4 million radios were sold in America. Now, why radio? Because what you bought was free entertainment, paid for by the commercials. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Para 1930, la programación de las cadenas de radio había alcanzado la forma que iba a conservar durante los próximos 20 años. La programación diaria estaba dividida en segmentos de un cuarto, media y una hora. Los programas y comerciales se pautaban al segundo. La radio tenía un enorme apetito de material. Era necesario llenar todas las horas del día y de la noche. La sindicalización de libretos y programas ya producidos para todas las estaciones del país se convirtieron en un gran negocio, en algo común. La radio produjo estrellas de la misma jerarquía de aquellas que habían recorrido los escenarios de Broadway o que recibían besos en una pantalla de Hollywood. Norteamérica recibió con los brazos abiertos a estos artistas como si fuesen miembros de su familia, y en cierto modo lo eran. Tenían que ir al cine para ver a sus estrellas, pero el artista radial entraba directamente a la sala de la casa. Just about 7 nights a week, I think, you could turn on your radio after 6:30 or 7 in the evening, and until about 11 be assured of really good entertainment. Wheaties, Breakfast of Champions, bring you the thrilling adventures of Jack Armstrong, the all-American boy. It is the hour when dogs howl, and evil is let loose on a sleeping world. The radio listener is a participant. He becomes the set designer. He's in charge of wardrobe. It doesn't matter whether the soprano singing Carmen weighs 250 pounds. To the radio listener, she's a spirited, dangerous little woman with a rose in her teeth and wonderful legs. Por lo menos en un dramático evento, un programa radial logró cautivar la imaginación lo suficiente para crear pánico en algunas comunidades. La producción que hizo Orson Welles para el espacio Teatro Mercury de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells se transmitió la noche antes de Halloween en 1938. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, here I am. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Well, I thought it was magnificent. I heard it, and knew it was a broadcast. I couldn't quite understand this national hysteria and people rushing out to dig a hole, to get in. Orson Welles acababa de dirigir el famoso programa de radio La Guerra de los Mundos, el show dramático que aterrorizó a millones de norteamericanos haciéndolos creer que el país estaba siendo invadido por monstruos de Marte. You will think less of my intelligence when I tell you this, but I was one of the reportedly 17 million Americans who was panicked. The reason that so many were fooled, who were not ordinarily foolable, is that great show was done in the form of news coverage. So that's why we believed it. We are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. A veces, las tragedias reportadas en la radio eran demasiado reales. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring bad slope. I think the worst one that I ever heard, the most graphic one, was when the Hindenburg caught fire and burned, and the man stayed right there with it, and he described with tears in his eyes and in his voice the bodies that fell maybe 150 or 200 feet. Contra cualquier argumento, la persona más hábil en explotar el poder y la influencia de la radio fue el presidente Franklin Delano Roosevelt. I am happy to speak to you from my home on a Sabbath day that has been observed in so many of your home communities as Brotherhood Day. He talked to everybody without either talking down or up. And I think that he kept the nation tightly bound. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. La esperanza de Norteamérica por la paz murió junto con 3,000 oficiales y hombres en el holocausto de Pearl Harbor. Radio's role in World War II was a very dramatic one, in that for the first time we were getting reports from correspondents abroad, live in the capitals, as the seeds of war began to grow and the menace increased.
It was very tense time, and we depended upon radio to bring us the latest. World War II really added a new dimension to radio, and that was news. Greetings, everybody. La guerra también demostró el uso de la radio como arma. Se le llamó propaganda. Su nombre era Eva Toguri D'Aquino, pero la llamaban la Rosa de Tokio. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus programas de radio dirigidos a los soldados norteamericanos llegaron a ser tan famosos como infames. La radio mantuvo a la nación unida y enfocada hacia el esfuerzo bélico. Los artistas utilizaron las ondas radiales para apoyar a los muchachos. Años antes, en 1933, Eden Howard Armstrong había desarrollado la frecuencia modulada o FM como una solución a la estática. Cuando Norteamérica terminó la Segunda Guerra Mundial, Armstrong le pidió al ejército y a la marina que adoptaran a la FM como formato de sistema para comunicación de dos vías. Al carecer de estática, la comunicación FM le había dado ventaja a los soldados estadounidenses contra los alemanes con sus walkie-talkies de sistema AM. FM ayudó a ganar la guerra. Mientras tanto, en Norteamérica, la era de oro de la radio era cada vez más fuerte. Los artistas populares de los años 40 incluían a Frank Sinatra, Glenn Miller, Benny Goodman, Rosemary Clooney, Arthur Godfrey, Abbott y Costello, Burns Allen y Basil Rothburn como Sherlock Holmes. Para el público más culto estaba Arturo Toscanini con la Orquesta Sinfónica de la NBC. The golden age of radio was the shortest golden age in history. And those who were working inside it were not aware that it was the golden age. They thought it would go on forever. Pero para siempre estaba a la vuelta de la esquina. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una nueva era de crecimiento y prosperidad para Norteamérica, y la radio ocupaba un sitial de honor en el centro de la cultura. No podía ni siquiera sospecharlo, pero el lobo acechaba tras la puerta y su nombre era la televisión. Surgió a fines del siglo XIX. Se idearon dispositivos exploradores que enviaban imágenes por la radio, pero el resultado dejaba mucho que desear. En un principio, solo se captaban algunas imágenes estáticas. A finales de los años 20, la televisión parecía ser todo un hecho. Existían más de 15 estaciones experimentales y artistas tan conocidos como Rudy Vallee estaban dispuestos a colaborar. En esta demostración, que data de hace 50 años, la voz e imagen de Vallee fue transmitida al teleauditorio de las calles de Boston. La curiosidad era enorme, pero la imagen no pasaba de ser una silueta difusa. Inventores como Philo T. Farnsworth anhelaban un mejor sistema. El precoz granjero de Utah se interesó en el concepto televisión e ideó una solución. Patentó un práctico tubo de rayos catódicos. Pero un artefacto similar pertenecía a Vladimir Zworykin. Zworykin, con el apoyo de la empresa RCA, entabló una larga demanda en contra de Farnsworth. La televisión en Norteamérica se vería afectada, ya que ninguno de los dos deseaba ceder. Los europeos optaron por combinar ambos sistemas. En 1937, la British Broadcasting Corporation transmitía ya varios programas en Londres. En la Alemania nazi, los adelantos eran aún más dramáticos. Partiendo de los diseños de Farnsworth y Zworykin, los ingenieros alemanes perfeccionaron el tubo de rayos catódicos. Se requería de un rayo analizador que se movía a 4.355 kilómetros por segundo, sistema aplicado a la televisión de nuestros días. La Olimpiada de 1936 fue el primer evento deportivo transmitido en vivo por televisión. Adolfo Hitler se valió de la televisión para impactar al mundo con la supremacía alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial se aceleró el desarrollo de la televisión en Alemania. Para alentar la moral del pueblo, se transmitieron espectaculares programas por televisión, aun cuando solo existían pocos televisores capaces de captarlos.
Al concluir la guerra, la tan esperada era de la televisión pudo finalmente concretarse. Ofrecía diversión y empleo para los soldados que regresaban a Norteamérica. Pocos imaginaron cuál sería el alcance de esta invención. En 1946, solo existían 6.000 televisores en Norteamérica. 4 años más tarde, se vendían más de 3 millones anualmente. La televisión era una innovación tan fascinante que el público se reunía en donde quiera que se presentaba. Miles aguardaban durante horas para presenciar eventos deportivos tales como la Serie Mundial. En 1969, los primeros pasos del hombre sobre la Luna fueron captados en vivo por un teleauditorio de 750 millones de personas. Un pequeño paso para el hombre y un gigantesco salto para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre. Tal vez algún día los momentos de triunfo sean compartidos por toda la humanidad en armonía y unidad. Ese sería el verdadero milagro de la televisión.